Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen para los que no pudieron estar la semana pasada, ¿ya? Vamos a hacerla cortita. Hablamos sobre que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en el pasaje que está en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? En el libro de Mateo, en el capítulo... ¿se acuerdan del capítulo? Que ya se me olvidó a mí. A ver, vamos a buscarlo, textual. Mateo 10, ¿cierto? Mateo 10 del 34 al 36. Ahí entonces nos empezamos a enfocar en lo que Jesús habló. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y también dijimos que entre aquellos que están en nuestro corazón pueden estar nuestros enemigos. ¿Recuerdan? ¿Y por qué lo dijimos? Porque finalmente lo que el Señor Jesús quería enseñarnos es que a veces las personas que nosotros más amamos a veces no van a tener los mismos valores o los mismos principios o el mismo anhelo de seguir a Jesús por el camino. Entonces se van a convertir, sin que nosotros lo queramos y sin que ellos lo calculen, a lo mejor en personas que nos van a querer drenar nuestra fe. Van a querer que nosotros no estemos tan decididos y tan determinados a caminar con Jesús. ¿Qué más dijimos? Que el Señor Jesús con este pasaje lo que hace es avisarnos que tenemos que tener cuidado con cómo estamos posicionados en la vida, ¿cierto? ¿Qué posición tenemos frente a lo que Dios nos enseña, frente a la palabra de Dios? ¿Qué posición vamos a tomar frente a las personas, quienes sean? ¿Qué lugar le vamos a dar nosotros a Dios, ¿cierto? Eso más o menos nos quedaba claro la semana pasada, ¿o no? Sí, a la mayoría. Bueno, entonces dijimos ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo vamos a ir descubriendo. Lo describimos la semana pasada, pero vamos a seguir hablándolo hoy día. Habrá algunas personas que dejan el camino. Entonces pusimos el ejemplo de un profeta. ¿Recuerdan? Un profeta que Dios le dio una orden. Y vino otro profeta que estaba medio quedado, ¿cierto? Medio ahí como pegado en el pasado, un anciano, y le dice a este joven profeta, le dice, oye, Dios también me habló a mí y me dijo esto otro, lo contrario a lo que a ti te dijo. Y lo que quería y lo que ocurrió es que este hombre perdió el sentido claro de la obediencia. Dejó de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque escuchó a otros, o esos otros tenían una intención doble. Lo que quería este hombre era hacerlo fracasar en su misión. ¿Por qué? No lo sabemos. Puede ser envidia, puede ser, no sé, que la gente a veces se cree más sabia en su propia opinión y no considera la palabra de Dios, sino que lo que considera son sus propias opiniones. ¿Cierto? Puede ser. Entonces, el énfasis de Jesús, el que Él nos quiere hacer, como poner en nuestro corazón y en nuestra mente, es que nosotros podamos amarlo a Él mucho más que a nuestros amores que tenemos en nuestro corazón. Piensa en los amores de tu corazón. Puede ser tu mamá, puede ser tu padre, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, puede ser un amigo entrañable, ¿cierto? Porque a veces, no sé, cualquier persona puede querer tomar el trono de nuestro corazón y es legítimo que amemos a la gente y es bueno que amemos a los demás y que los respetemos y que queramos hacer una familia, pero hay siempre tener en claro que Jesús dijo que nosotros teníamos que amarlo a Él más primero, ¿cierto? Y quiero llevarlos hoy día a un versículo que es clave para continuar con esta enseñanza. Así que abran sus Biblias en Mateo 8, Mateo capítulo 8, versos 19 en adelante. Vamos a leer, ¿ya? ¿Lo tienen? Ay, que son rápidos. Son súper rápidos. Ya.
Mire, esto dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, porque siempre el Señor nos manda a ir al otro lado, nos manda a avanzar. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué palabras más radicales y más fuertes tenemos aquí en estos versículos, en estos pocos versículos! Viene un hombre, un escriba, alguien que sabía de la palabra, digamos, ¿cierto? Y a mí me encanta ver cómo Jesús no se vende. ¿Se fijan? Jesús tiene una perspectiva, tiene una forma de ser, tiene una forma de hablar, tiene una forma de pensar. Jesús tiene una forma de ser que no varía, que Él siempre está firme y está claro, está posicionado. Tiene una posición clara. Ese es nuestro Jesús. Y Él decía, sígueme. Le decía a la gente, ven y sígueme. Pero no decía, ven y sígueme y te daré todo lo que tú quieras. No decía, ven y sígueme y te voy a bendecir, pero pucha que te voy a bendecir. No. Jesús nunca le prometía a las personas nada. Te daré vida eterna. Eso era lo que él ofrecía. No decía, va a ser fácil, ven. No. Sino que decía, hay un yugo que hay que ponerse sobre sus cabezas. Hay un yugo. Él lo que hacía era tratar de aclararle el panorama a las personas cuando la gente se encontraba, porque todos en la vida nos vamos a encontrar con la decisión de seguir o no seguir a Jesús. Todos nos hemos encontrado con ese momento de la decisión. ¿Sigo o no sigo? Y Jesús sabe eso. Jesús sabe que todos nosotros somos enfrentados al momento de la decisión. Y creo que aquí en este ejemplo que el Señor nos pone, lo que el Señor quería con el primer personaje que aparece aquí era probar si era auténtico, probar su autenticidad, probar si esta persona realmente estaba queriendo seguirlo. Entonces le dice en el fondo, en otras palabras, piénsalo bien. Le estaba diciendo, ¿entiendes lo que significa seguirme? Le estaba diciendo a esta persona, ¿tú tienes claro que esto no es una religión? ¿Tú tienes claro que esta es una vida nueva? ¿Tienes claro que conmigo es todo o nada? ¿Tienes claro que Jesucristo, yo, el Señor, lo demando todo? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes claro que lo que a mí no me interesan tus cosas, me interesa tu corazón? Que tú te rindas con tu corazón. Entonces nos enfrentamos aquí a un Señor, a un Cristo, a Jesús, tan claro, tan posicionado, tan firme, tan auténtico, y que puede escandalizar a la gente. Puede escandalizar o puede hacer que la gente lo siga o la gente huya. Porque solo hay dos caminos. Porque solo hay dos caminos. Entonces, lo que debemos entender nosotros, hermanos, es que Dios quiere gente con una actitud, con una posición clara, gente guerrera. Eso es lo que quiere. Eso es lo que el Señor está buscando, que cada uno de nosotros pueda entender lo que significa seguirlo. Y no, yo creo que nos está apuntando a gente que quiere seguir en el Evangelio solo por
por obtener beneficios o bendiciones. Él no está apuntando a ese tipo de gente. Él está apuntando a la gente que realmente entiende que Él es prioridad, que Él es primero, que nuestro Dios es un Dios de amor, que es un Dios de paz, pero que también es un Dios que demanda nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros pensamos en por qué finalmente a veces la gente no quiere seguir a Jesús y lo rechaza, así como le pasó directamente a él, que mucha gente lo dejaba, es porque quizás ellos no han entendido o no hemos entendido que a Jesús no se le sigue por los beneficios. A Jesús se le sigue porque Él es Dios, porque Él es el Señor y es el Rey. Y existe algo que nosotros tenemos que darle. Como decíamos la semana pasada, no tenemos nada para dar que sea de nosotros, excepto el sí de nuestro amor, excepto el posicionarme como una hija que lo ame y que diga, o un hijo que lo ame y que diga cada día, bueno, yo soy débil, bueno, yo no sé muchas cosas, pero mi corazón está rendido a Dios. Hay muchas cosas que aún no alcanzamos, pero nuestro corazón debe estar rendido para alcanzarlas, ¿ok? Cuando el segundo personaje que aquí leímos llega y le dice al Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Hay otras versiones que dicen, permíteme que vaya y cuide a mi padre mientras él es viejo hasta su muerte. Hay otras versiones que hablan, en el fondo lo que está queriendo decir que el Señor, que este hijo está poniendo como una excusa, ¿cierto? Diciéndole, y era uno de sus discípulos, no de los 12 apóstoles, pero era uno de los 70 seguramente, porque aquí dice que era uno de sus discípulos que se acercó. Y el Señor Jesús, radical, a lo blanco, blanco, a lo negro, negro, ¿cierto? Y le dice, y le hace un énfasis, porque él no era una persona que recién estaba escuchando, era uno de sus seguidores, uno de sus discípulos. Entonces el Señor Jesús como que hace un énfasis especial y le dice que deje a los muertos que entierren a los muertos. Es decir, deja que las personas que no han todavía experimentado este abrir de ojos, esos que están ahí presentes con tu familiar, se encarguen de él, se encarguen de cuidarlo. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús quería ajustar el corazón de este discípulo. ¿Se fijan? O sea, porque uno puede decir que duran las palabras, qué duro, pero no, el Señor Jesús es sabio, Él sabe, Él conoce los corazones de las personas, entonces lo que hace es ajustar el corazón. En el fondo lo que le está diciendo, oye, hay una prioridad, yo debo ser prioridad. Y miren lo que dice Lucas 14, 26, lo voy a leer de aquí. El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o sus hermanas, y más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Nadie podrá serlo si no me sigue con su cruz a cuestas. ¡Wow! Sigue siendo, ¿se fijan? Sigue como moviéndonos el piso, ¿sí o no? ¿A quién de ustedes podría decirme que no le mueve el piso estas palabras de Jesús? Que es tan claro y es tan definido. Jesús nos dice, por si no te queda claro, por si no lo has tenido claro, voy a extender la lista, ya no solamente tu mamá, tu papá, tu hijo, es tu propia vida, como dice al final. Hasta tu propia vida. El que no es capaz de amarme más que a su propia vida, no es digno de mí. No es digno.
Y hay una versión que dice, que causaba mucha polémica, dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, ¿cierto? ¿Lo han leído ustedes? El que no aborrece, ¿cierto? No puede ser mi discípulo. No, y aquí quiero aclarar que para que todos podamos entender qué es lo que significa, que no se refiere a tener asco, así de aborrecer, así como no quiero nada. No, lo que está tratando de decirnos el Señor aquí en sí es que hay que amar menos y tenemos que amar más a Jesús. O sea, en el fondo el Señor Jesús está diciendo, no puedes amar más que a mí, a esa persona. O no puedes amarte tú más que a mí. No puede ser así. Cuando nosotros entendemos lo que es aborrecer, miren, yo anoté esto, lo que significa aborrecer, más o menos. Es una manera, aquí en la Biblia, no el significado, digamos, de diccionario, sino que lo que quiere decir es que es una manera idiomática para denotar simplemente la preferencia de una cosa sobre otra. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 29-31, dice que Lea, la esposa de Jacob, era aborrecida por Jacob. ¿Lo han leído? Algunos lo habrán leído. Entonces, aquí la traducción lo que quiere decir es que era menospreciada. Cuando alguien es menospreciado, ¿se han sentido menospreciados? Bueno, pero lo que significa era que era menospreciada. Si hay alguien que es preciado para uno, mi esposo es preciado para mí, entonces hay otra persona que es menospreciada para mí. No es que yo le vaya a hacer asco, como decíamos. ¿Me entienden? Entonces, en el contexto aquí, lo que nos aclara es que simplemente, por ejemplo, Jacob amaba más a su otra esposa, a Raquel, y amaba menos a Lea. Y el énfasis entonces que Jesús hace al decir que hay que, ¿cierto?, amar, o aborrecer o menospreciar, no se refiere literalmente. Se está refiriendo a que nosotros tenemos que amar más a Jesús y amar menos que a Jesús a aquellos que son los amores de nuestro corazón. ¿Se fijan? Y es fácil, ¿o no? A ver, díganme, a ver si son valientes. ¿Es fácil o no? No es fácil. No es fácil porque para eso necesitamos ajustar nuestro corazón, evaluarnos a nosotros mismos, tener una relación con Jesús, conocer a Jesús. Cuando tú no conoces a alguien no lo puedes amar, ¿cierto? Como un amor así tenaz, audaz, fuerte, férreo. No puedes, porque tienes que conocer a esa persona. Y lo que ocurre es que a veces nosotros no nos damos el tiempo para conocer a Jesús. Nosotros no invertimos el tiempo que es necesario. Entonces, cuando este seguidor quiso ponerle condiciones a Jesús, porque ¿qué es lo que estaba haciendo este seguidor cuando le dice, Señor, mira, yo te voy a seguir, pero, ¿se fijan? Pero déjame que primero cuide a mi padre y luego lo entierre y después voy a tener tiempo. ¿Se han fijado? Después cuando uno dice, Señor, espera que mis guaguitas son chiquititas todavía, entonces ¿cómo las voy a sacar al frío? ¿Cómo voy a ir a servir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a hablarle a mi vecina? No, que mis guaguitos y... Estamos poniendo excusas para no obedecer al llamado que Jesús nos hace. Eso es lo que estaba haciendo aquí este discípulo. Le estaba diciendo, Señor, mira, yo te voy a dar todo el tiempo del mundo. Yo voy a entrar a conocerte, a seguirte, pero déjame primero que cumpla con esto, con mi Padre. A los ojos humanos podría ser súper legítimo, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro. Pero el Señor Jesús se dio cuenta que había que ajustar el corazón de este discípulo. Porque el Señor no permite excusas. El Señor no permite condiciones. Aunque nos parezca
fuerte y no nos guste, el Señor Jesús no va a aceptar excusas. Él necesita que nosotros podamos ser súper transparentes y honestos y que sepamos que, claro, hay cosas que nos van a costar en un principio, pero cuando uno tiene un corazón abierto e inclinado a Dios, entonces Dios se encarga de poder ir hablándonos, de poder ir enseñándonos y posicionándonos en un proceso, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. Entonces, pero el Señor no acepta excusas ni condiciones. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. No podemos decir, bueno, cuando yo me case, ahí va a ser fácil. O cuando yo tenga un auto, ahí va a ser fácil, ¿cierto? Cuando yo tenga esto, cuando yo tenga mi casa propia, o cuando yo tenga resuelta mi vida, no sé, tenga un trabajo estable, ahí voy a poder servir a Dios. No, el Señor dice, es que yo no acepto tus excusas, aunque no nos parezca a nosotros. Yo te he llamado para que me sigas, y si tú quieres, vienes. Si no quieres, no vienes. Porque el Señor no nos va a obligar absolutamente a nada. El Señor dice, ¿tú quieres? Ok, yo voy a estar contigo en el proceso. Yo te voy a ayudar, yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar, yo voy a tenerte paciencia, yo voy a entrar a tu corazón y yo te voy a guiar en todo. Pero, si tú no quieres, no quieres. Y yo no te voy a obligar. Pero lo terrible es que cuando uno no quiere, finalmente ve los resultados, ve la tragedia de la vida. Inevitablemente terminamos mal. Bueno, este era el estilo de Jesús. ¿Qué les parece el estilo de Jesús? Radical. Pero sigue siendo, ¿cierto? Sigue siéndolo. A veces nosotros pensamos que es el Jesús que pasó y que estuvo aquí por la tierra esos 33 años, entonces que ahora Jesús cambió. Como que Jesús ya no es el mismo, ahora Jesús es más tierno. Jesús es más blandito. Pero Jesús es tierno, pero también es radical, ¿cierto? Jesús está claro en su posición. Este es el estilo de Jesús. Y a veces nosotros chocamos en nuestro corazón con ese estilo, porque pensamos mucho en lo que otros piensan. Entonces decimos, sí, pero ¿qué va a decir? Este joven discípulo tiene que haber dicho, pero ¿qué van a decir mis familiares si yo dejo a mi papá? ¿Cierto? Si yo lo dejo en manos de mi hermano o de mi hermana, no sé. ¿Qué van a pensar los demás? Entonces el Señor Jesús aquí, en el fondo está diciendo, ¿te preocupa más lo que piensen los demás que lo que piense yo? A veces eso pasa. Nosotros nos preocupamos más de lo que piense la gente que lo que piense el Señor. O sea, preferimos obedecer a todo lo que los otros nos puedan pedir y demandar, pero no ponemos atención en lo que Dios nos pide y nos demanda a nosotros. No pensamos en cómo Dios se siente. No pensamos en eso. Pensamos en cómo se siente mi abuelita, mi mamá. Pensamos en cómo la voy a dejar sola en este día. Una celebración, no sé, cualquier cosa. No, yo no digo que no podamos celebrar con la familia. Por favor, no me malinterpreten. Pero lo que estoy queriendo es que ustedes puedan ajustar su corazón al igual como lo tuvo que hacer este discípulo. Tenemos que ajustar nuestro corazón. ¿Cuántos no hemos vivido? ¿Cuántos de aquí no hemos vivido reproches, enojos, chantajes de nuestros seres queridos, incomprensiones, ¿cierto? Porque ya vas a la iglesia, ya vas a que te laven el cerebro. Uy, si no puede parar, si no va a la iglesia. Entonces, hay mucha gente que siente el peso de los reproches de los seres que ama. Porque las otras personas no tienen la misma visión, todavía no han conocido al Señor, todavía no han tenido ese encuentro con un Dios que está vivo, que es real, que nos sacia, que nos llena, que es el todo de la vida.
que puede sanar nuestro corazón, que nos liberta. Entonces nosotros tenemos que comprenderlos, pero al mismo tiempo no dejar que eso cambie nuestra posición. No podemos dejar eso. Debemos tener paciencia y al mismo tiempo orar para aquellos que no han abierto los ojos para que lo abran. Porque nosotros tenemos claro que la vida con Cristo no es una religión, es un estilo de vida, ¿cierto? Es una forma de vivir. Así que, fuera lo que fuera con lo que estaba lidiando este joven discípulo que le dijo, déjame que vaya primero a hacer esto, yo no puedo ahora, el Señor le dice, no, necesito ahora. Necesito ahora que te quedes aquí. Entonces, fuera lo que fuera con lo que estaba lidiando internamente, Jesús no estaba dispuesto a aceptar sus excusas. No estuvo dispuesto a aceptar las excusas. Y creo que eso a nosotros nos tiene que mostrar una forma en que Jesús habla, llama y nos exhorta a vivir. A veces nosotros tratamos de convencer a Dios y convencerlo con nuestros argumentos. Y el Señor dice, no, las cosas son como son. Yo estoy y debo estar en el primer lugar de tu vida. Yo estoy y debo estar en el trono de tu corazón. Y esa es una realidad que nosotros no podemos tapar. Eso es algo que nosotros no podemos hacernos los lesos y decir, bueno, sí, en realidad, yo voy a la iglesia, yo sigo al Señor, pero al final a veces no está sentado en el trono de tu corazón Dios. No está ahí gobernando. Y Dios lo prueba en distintas circunstancias, en distintos momentos. Dios va probando eso, Dios va mostrando. Dios te va revelando lo que hay dentro de tu corazón. Entonces nosotros no podemos decirle al Señor, no, yo no puedo, porque esto otro, porque las excusas para Él no sirven. Y como decíamos, el Señor está demandando de nosotros que dejemos fuera de nuestra vida las excusas y las condiciones. Excusas y condiciones, fuera. Yo no soy, ¿quién soy yo para ponerle excusas? Para darle excusa al Señor o como para poner condiciones. No soy nadie. Así que si Dios nos ha puesto en esta tierra, en tu familia a la que tú perteneces, Dios te puso en una familia, Dios te puso en un lugar, Dios te dio un trabajo, Dios te dio una ciudad donde vivir, etc. Todo lo que nosotros tenemos y vivimos y donde estamos está supervisado por Dios. Dios sabe lo que nosotros vivimos, pero lo que Dios no consiente, Él está para apoyarnos y acompañarnos, pero lo que Dios no consiente es que nosotros hagamos todas esas cosas superiores a Él. Hay gente que a veces pone como superior, como algo más importante su trabajo. Y créeme, un día el trabajo quizás no va a estar, pero Dios va a permanecer fiel para sostenerte. Lo hemos visto nosotros, en nuestra familia. Lo has visto seguramente tú en algún momento. Dios es fiel y es bueno. Pero cuando nosotros entregamos el primer lugar de nuestro amor, de nuestra energía a otras cosas, entonces después recibimos realmente la recompensa de aquello. Así que yo pienso que cada uno de nosotros aquí debería estar súper enfocado en estas palabras de Jesús, cuando les dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y cuando le dice al primer hombre, oye, ojo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Es decir, esfuérzate por caminar, porque no va a ser fácil. Porque no es fácil, no es una playa a la que yo te invito con, no sé, la quempiriña y no sé qué otra cosa echadito atrás. Yo te estoy invitando a una vida de sacrificio. Te estoy invitando a una vida de compromiso. Te estoy invitando a la vida verdadera.
te estoy invitando a que tú te prepares aquí en esta tierra para la vida eterna. Y eso es todo lo que Dios nos ofrece, vida eterna. Así que, hermanos queridos, cuando nosotros no entendemos claramente lo que las palabras tan radicales de Jesús significan, es porque en el fondo, internamente, en nuestro corazón, estamos poniendo excusas. Excusas para no tener que hacer las cosas a la manera de Dios. Queremos hacerla a la manera nuestra. Queremos hacerla como a nosotros nos place, como a nosotros. Y esto nos va a llevar al fracaso si nosotros no entendemos que a la manera de Dios es la manera perfecta para hacer las cosas. Es la manera la que corresponde. Debemos aprender a operar por el Espíritu Santo y no por el miedo a quedar mal con otras personas, no por el miedo a perder, que el trabajo, que esto otro. No, nosotros tenemos que ser personas que queramos operar en el Espíritu. Y eso nos va a guiar, obviamente, a ser personas responsables en todas las áreas. En tu trabajo, en tu familia, ser responsables, entendiendo que cada cosa y cada persona tiene un lugar en tu corazón, pero no tiene el trono de tu corazón. Y eso es tan importante. Y Dios lo prueba, Dios lo va a probar sin duda. Preferimos darle excusas a Dios y no a la gente. Entonces empezamos a decir, bueno, no es mi momento. ¿Han escuchado eso? Cuando tú le hablas a alguien y dices, no es mi momento. Mira, yo quiero seguir a Jesús, pero en realidad, y empiezan a enumerar un montón de cosas. Señor, tú entiendes. Señor, tú sabes, si yo soy una buena persona, en el fondo soy una buena persona. Y nosotros entendemos que ser bueno no nos conduce a nada, solo Cristo nos conduce. Y eso como consecuencia trae buenas obras. Entonces debemos entender que hay que dejar las excusas, que hay que dejar todo lo que nos contamina y nos pone como a dar excusas al Señor y como en el fondo lo que nos lleva a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y creo que nosotros no estamos exentos de eso, no solo porque llevamos tiempo caminando y viniendo a la iglesia, lo tenemos claro. Muchas veces no lo tenemos claro porque en el momento de la prueba, del conflicto y de la aflicción, dudamos. Entonces, quiero motivarte esta mañana. Quiero motivarte a que podamos caminar por este desafío que el Señor Jesucristo nos hace, a entender quién es Él, cómo hace las cosas, quién es Jesucristo. Realmente Él no es la persona que nos han pintado, no es la persona que nos han dicho durante tanto tiempo quizás que no, que Él te comprende, que Él es bueno, que Él... Sí, es bueno y Él comprende, pero Él no acepta excusas. Pero Él no quiere, no es válido para Él que tú no lo pongas en el trono, en el centro de tu corazón. Es todo o nada. Y ese camino del todo es el que te lleva a la eternidad con Él. No hay otro camino. No existe. Nosotros siempre hablamos del camino angosto, ¿cierto? El camino angosto. Porque el camino angosto es el que nos lleva a la eternidad, a la vida con Cristo. Porque Él es el que nos promete que cuando muramos, espero que más tarde que temprano, pero no sabemos hasta cuándo estamos. Pero tenemos que asegurarnos a dónde vamos a ir. Tenemos que asegurarnos hacia dónde vamos a marchar para que tengamos la plenitud en nuestro corazón hoy. Hoy, ¿por qué me siento pleno? ¿Por qué me siento satisfecho? Porque estoy haciendo las cosas como Dios ha dicho y tengo una vida eterna. ¿Por qué a veces la gente siente un vacío en el corazón? ¿Por qué no tiene esperanza? ¿Por qué no tiene seguridad de lo que va a pasar en el futuro? Porque no han conocido al Dios vivo. Porque no le han entregado su vida. Nosotros necesitamos eso. Necesitamos tener claro, en cuenta, que los cálculos
hay que sacarlos entendiendo de que ese cálculo que dice, oye, si tú dices seguirme, entonces ponte las pilas. Calcula que vas a tener que hacer sacrificios, esfuerzos. Calcula que vas a tener que conocerme, y para conocerme tienes que invertir tiempo. ¿A cuántos de aquí les cuesta invertir tiempo? Claro. Y es el único camino, es la única forma, invirtiendo tiempo. No le demos excusas al Señor. No podemos empezar a decir, ay no, es que yo sí que tengo una vida difícil. ¿Han escuchado eso? Hay gente que dice, no, es que tú no sabes, yo sí que tengo una vida difícil. No, es que yo no tengo tiempo, yo trabajo demasiado, yo tengo tantos hijos que mantener, yo esto, yo. Porque en el trono de su corazón no está el Señor. No está sentado Cristo. Él cambia todas las cosas en nuestra vida. Entonces, creo que es fundamental que nosotros podamos entender hoy día que el Señor te dice y te habla directamente, no más excusas. No más excusas. Posiciónate en lo que Dios ha dicho que tú eres. Posiciónate en lo que Dios te ha llamado a ser. Tú tienes que ser. Tenemos que posicionarnos en eso. Y hay que tener cuidado porque es tan fácil vender nuestra fe. Es tan fácil. Podemos vender nuestra fe por aquellas personas que dicen amarnos o que nosotros amamos. Y nos comprometemos nuestros principios, comprometemos la palabra, comprometemos las prioridades. Y creo que es muy importante poner atención en lo que se está gestando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Así que, hermanos queridos, el Señor dice, quiero que sepas, yo ya sé que es difícil. El Señor nos está diciendo, oye, a mí no me cuentas cuentos. Si yo sé de qué se trata, yo viví en carne propia la presión familiar. Yo viví lo que es ser presionado por una madre, por mis hermanos, por la sociedad. No, si a mí no me vienes con algo nuevo. Pero el Señor dice, yo te entiendo y estoy contigo en el proceso. Pero quiero decirte algo. Todo lo que tú vives, si es por causa mía, está correcto. Si es por mi causa, toma la decisión correcta. Si de repente no hay acuerdo en algo en tu familia, no te sientas mal, no te entristezcas, porque al que están rechazando y ese desacuerdo y esa disensión es por mi causa, dice el Señor. Es por causa mía. No eres tú el problema, soy yo, dice el Señor Jesús, el problema. No quieren entender quizás quién soy yo y lo que demando. Así que cuando tú decides seguir a Jesús, vas a tener oposición. Pero el Señor promete estar con nosotros y promete aclararnos que tú no eres el problema. El problema es Cristo. Él. Con todo eso, podemos ser llamados dignos cuando entendemos eso. Pero, ojo, cuidado, porque podríamos estar viviendo una situación en donde el Señor nos diga, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Yo no acepto excusas. Es importante entender esto. Así que vamos a obedecer a Dios. De eso hablamos la semana pasada también. Y vamos a dejar hasta aquí esto para que podamos meditar y masticarlo mucho. Jesús, el centro de todas las cosas visibles e invisibles. Jesús es nuestro Dios. Jesús debe ser nuestra decisión. Jesucristo debe ser el centro
de nuestra vida. Sin excusa, y la palabra clave creo que es sin condiciones. Sin condiciones.